Isaías 53. Para ser más práctico, simplemente pones Isaías y después listo. Y estos versículos traen una revelación, y es la revelación de Jesús. Y ese es el nombre de esta prédica, la revelación de Jesús. Vuelvo y te insisto, el Antiguo Testamento trae más versículos y más libros que hablan al respecto. Solo te traigo algunas referencias. Y esa inquietud que se ha generado en mi interior respecto a esa contradicción que hay en la revelación de Jesús, la quiero compartir contigo, porque es necesario de que quede clara cuál es la doctrina que como iglesia profesamos. Y lo primero es que somos una iglesia que cree en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero que cree en la unidad de las tres personas de la Trinidad. Es decir, que Dios uno es. Dios solo es uno. Y ahí es donde se generan un montón de dudas y dicen, bueno, pero si Dios es uno solo, entonces Jesús ¿quién es? El Espíritu Santo ¿quién es? ¿Cierto? Es Dios. Y eso debe quedar claro a partir de este momento. Cuando decimos que creemos en la Trinidad, pero creemos en la unidad de Dios, no estamos diciendo, que no es que Jesús sea un cuerpo, que Dios tenga otro cuerpo y que el Espíritu Santo tenga otro cuerpo. Porque nosotros en nuestra forma de pensar y de ver las cosas, nosotros vemos con nuestros ojos mortales, con nuestros ojos carnales. Pero en las cuestiones de Dios hay que aprender a ver con nuestros ojos espirituales, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Vamos a ir profundizando más y más en la doctrina. Ya tenemos varios puntos, solo te voy a hacer este resumen, el resto presta atención. Pero vamos en la doctrina clara. Creemos en la Trinidad, en la unidad de Dios, creemos que Dios es espíritu, ¿cierto? Que Dios uno solo es. Y adicionalmente a eso estamos diciendo que Dios no necesita de un cuerpo mortal para manifestarse. Dios no necesita de un cuerpo mortal para manifestarse. Es decir, Dios no necesita de un cuerpo mortal para obrar en nuestra vida, para hacer un milagro. No es necesario que Dios tome forma de hombre, nos imponga las manos y diga sea sano para que Dios nos sane. No es esencial que suceda así. Y entonces surge otra pregunta que puede llevar a una contradicción. Bueno, y si es así, entonces Jesús ¿para qué se hizo hombre? ¿Para qué tomó un cuerpo mortal? ¿Cierto? Y debes entender algo, y es que Jesús no fue creado por Dios. Entiéndelo con estas palabras. Jesús no fue creado por Dios. Porque si reconocemos que Jesús fue creado por Dios, estamos diciendo que Jesús no es Dios. Y adicionalmente a eso estamos diciendo que Jesús, siendo Dios, necesitó de otro para su creación. Es decir, estamos separando a Jesús de Dios. Entonces Jesús no fue creado por Dios. Premisa, tenlo presente cuando hablemos de Jesús. Jesús es Dios. Si decimos que Jesús necesitó ser creado en los términos de creación, estamos diciendo entonces que si Jesús es Dios, entonces Dios no es Dios. Porque si Dios necesitó ser creado, significa que tiene un creador. Y Dios no fue creado, Dios preexiste a todas las cosas. Dios existe aún antes de nuestra existencia y de la existencia de todo lo que podamos comprender. Porque Dios, Jesús, es el sustento de todas las cosas.
Juan 1:1. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. En otras versiones lo encuentras como en el principio era el verbo. ¿Cierto? Esto nos está queriendo decir, mira, Jesús es la palabra. Más adelante en el versículo 14 nos dice: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Jesús es la palabra. Y el primer versículo nos está diciendo: la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Es decir, Jesús es Dios. ¿Queda claro? Amén. Que Jesús es Dios. Entonces se presenta otra contradicción, que a uno le hacen mucho esa pregunta y le dicen: pastor, entonces yo ¿cómo oro? ¿A quién le oro? ¿A Dios? ¿A Jesús? ¿O al Espíritu Santo? Bueno, si vamos a ser metódicos, pero muy metódicos, vamos a decir que le oramos al Padre, listo, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Si vamos a ser metódicos, listo. Entonces una oración puede ser: Padre Santo, aquí está tu Hijo, ponlo bien bonito. Espíritu Santo, ayúdame que el mensaje llegue a papá. Y todo esto lo pido en el nombre de Jesús. ¿Listo? Eso es una oración metódica. Pero a la final, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y Dios es Jesús y el Espíritu Santo. Así que en realidad podemos pedir, orar a Dios. Orar a Dios. A fin de cuentas, el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Simplemente cuando ores, ora en el nombre de Jesús. Pero tú dirígete a la persona de Dios con la que más te identificas. Dios se manifiesta a los hombres de tal manera que los hombres podamos entenderlo y comprenderlo y esté cerca de nosotros. Así que muchos de nosotros nos identificamos más de la visión de Dios con el Espíritu Santo, porque lo podemos sentir, lo podemos escuchar y lo podemos tenerlo presente todo el tiempo. Pero hay quien se identifica más con Jesús, porque entiende que Jesús murió por nosotros y comprendió nuestra debilidad. Pero hay quien se identifica con Dios por ser el Padre, y en esa relación de hijo-padre prefiere orar a Dios. Está bien, porque Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios y Dios es Jesús y el Espíritu Santo. Que no haya contradicciones en tu interior, que no haya contradicciones en tu mente. Porque yo recuerdo que cuando llegué al Evangelio en los primeros días, yo empezaba a orar. Entonces yo le oraba a Dios, y después de terminar de orar, o sea, ya había terminado, yo decía: ay, dejé el Espíritu Santo por fuera. Espíritu Santo, perdón de darte por fuera. No tengas esas contradicciones. Ora con toda tranquilidad, sabiendo de que Dios nos escucha. Cuando pidamos algo, pidámoslo en el nombre de Jesús. Y aquí nos están diciendo claramente que Jesús es Dios y Dios es Jesús, que ambos existen desde antes del inicio de todas las cosas, y que en términos de Dios no se habla de creación. Cuando hablamos de los atributos de Dios, Dios no fue creado. Dios crea, pero no fue creado. Dios tiene el atributo de ser el creador, no el que es creado. Hebreos 1:3. Él es el resplandor de la gloria de Dios, refiriéndose a Jesús. Es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Entonces Jesús es la imagen de Dios. Él es lo que Dios es. Nuevamente las escrituras nos están diciendo que Jesús es Dios. Debemos tener presente
que no hay nada por encima de Dios, no hay nada más alto, más sublime, más grande, más poderoso, con mayor potencia que Dios. Nada. Y cuando en nuestra vida, tú y yo, ponemos algo o a alguien al mismo nivel de Dios, estamos diciendo que ese es Dios. Cuando ponemos a alguien o algo y le damos el atributo de divinidad como lo tiene Dios, estamos diciendo que ese ser es igual a Dios. Pero entonces ahí se presenta una contradicción enorme, porque la misma escritura dice que Dios uno es y que Dios es el más grande de todos. Así que no podemos poner a nadie ni por encima y tampoco al mismo nivel de Dios. Como cristianos debemos tener clara esa doctrina, porque así evitamos llenarnos de ídolos en nuestras vidas. Y allá afuera estamos llenos de ídolos, hay un montón de ídolos, y le damos atributos de Dios a quien no es Dios. Dios no pudo ser creado. Y en esto quiero ser claro en este momento: nosotros no somos de la doctrina de creer que Dios necesitó de una mujer para existir. Dios eligió una mujer para manifestarse a los hombres. Pero yo vuelvo y te lo digo como te lo dije desde el principio: Dios no necesita de un cuerpo mortal para manifestarse a los hombres. Entonces allí surge una duda, surge una gran pregunta, y esa pregunta a veces nos deja a nosotros como un poco perdidos, y es: si Dios no necesitaba de un cuerpo mortal, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué se encarnó? Dios, ¿por qué se encarnó? Y es que al quedar claro que Jesús es Dios, al quedar claro de que Dios se hizo hombre, entendemos que fue necesario para Dios manifestarse en medio de nosotros con una forma en la que nosotros pudiéramos entender. Una de las razones por las cuales Dios se encarna en hombre es por un tema de comprensión, para nosotros poderlo comprender a Él. Lucas 5:17 dice: un día, mientras Jesús enseñaba, estaban sentados los fariseos y doctores de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con Jesús para sanar. En ese momento llegaron unos hombres que traían en una camilla un paralítico. Querían llevarlo adentro y ponerlo delante de Jesús, pero como a causa de la multitud no hallaron la manera de hacerlo, se subieron a la azotea y por el tejado bajaron al paralítico en la camilla, hasta ponerlo en medio de la gente y delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: buen hombre, tus pecados te son perdonados. Jesús, para poderlo comprender nosotros a Él, se manifiesta en carne y hueso, y empieza a orar con milagros, con poder. Pero siempre estamos los que le estorbamos. Muchas veces los que nos creemos sabios en la palabra de Dios le estorbamos a Dios. Le estorbamos a Dios. Y entonces estos fariseos y estos escribas comenzaron a murmurar y decían: ¿quién es este que profiere blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. No entendían que tenían a Dios enfrente. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil, que le diga al paralítico: tus pecados te son perdonados, o que le diga: levántate y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar, sepan que
pero para perdonar pecados, le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante aquel hombre se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en la que había estado acostado y se fue a su casa, alabando a Dios. Todos estaban admirados y alababan a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. La palabra refiere a Jesús como el Hijo de Dios. Eso también genera duda. Dice, pero ¿por qué si la Biblia dice que es Hijo de Dios, por qué va a ser Dios? Listo. Porque en la tradición hebrea, en la tradición judía, es importantísima la descendencia. La descendencia identifica dentro de la tradición judía a una persona como judía. Y dentro de la tradición judía se conoce a una persona por su ascendencia. Se reconoce quién es y de dónde viene. Y hay dichos entre los judíos como decir que como es el Padre, es el Hijo. Y esto aplica para Dios. Como es el Padre, es el Hijo. Y como es el Hijo, es el Padre. Cuando se dice que Jesús es el Hijo de Dios, estamos diciendo es que Jesús es salido de Dios, con la misma imagen de Dios, la misma identidad de Dios, el mismo ADN de Dios, porque Jesús es Dios. ¿Estamos claros? Amén. ¿Vamos bien? Amén. Dios tiene atributos muy claros, como el perdonar pecados o hacer milagros. Y Jesús mostró durante sus días aquí en la tierra que podía perdonar pecados y hacer milagros. Jesús tiene todos los atributos de Dios. Así que debemos tener la certeza, la convicción y ser conscientes de que cada vez que hablamos de Jesús, en realidad estamos hablando de Dios. Y hay personas que se molestan con esto. Mira, hay personas que suelen disgustarse porque dicen ser cristianas, dicen yo soy cristiano, pero se molestan cuando uno dice que Jesús es Dios. Y en mi parecer no son cristianos y se están contradiciendo. Y te lo voy a explicar muy fácilmente. ¿Cómo debemos ser nosotros? ¿Hasta dónde debemos llegar a ser nosotros? ¿A quién nos debemos parecer? A Dios, ¿cierto? Debemos ser como Dios es, amor. Nuestra imagen debe ser, y nuestra semejanza debe ser conforme a la de Dios, porque así Dios nos creó, conforme a su imagen y semejanza. Así que el anhelo de todo creyente de Dios es ser como Dios. Pero entonces estas personas se llaman a sí mismas cristianas. ¿Sabes qué significa cristiano? Un Cristo pequeño, una persona que es seguidora de Cristo, una persona que busca ser como Cristo. O sea, significa que estas personas se hacen llamar cristianas porque quieren ser como Jesús, pero dicen que Jesús no es Dios. Entonces es una contradicción, porque se supone que nosotros queremos ser como Dios. Y si Jesús no es Dios, entonces ¿para qué vamos a ser como Jesús? Y hay contradicciones en la fe. Si nosotros queremos ser como Jesús, es porque Jesús es Dios. Amén. 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 Juan 5:39. Ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Los conocedores de la palabra, los intelectuales, leían la Biblia, leían las Escrituras y buscaban encontrar vida en ellas, e ignoraban que todas las Escrituras hablaban de Jesús y apuntaban hacia Jesús.
Cuando aprendas a leer la Biblia pensando en que habla de Jesús, la entenderás mejor. Te lo repito, cuando aprendas a leer la Biblia pensando en que habla de Jesús, la entenderás mejor. Cuando leas las Escrituras, piensa, aquí se está hablando de Jesús, y las entenderás. Efesios 4:13: hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y nuevamente la Escritura le da dos atributos a Jesús que le corresponden a Dios: perfección y plenitud. Solo en Dios se halla la perfección y solo en Dios se halla la plenitud. Y la Escritura está diciendo que Jesús es perfecto y que en Jesús se encuentra la plenitud. ¿Te queda alguna duda de que Jesús es Dios? No te puede quedar ninguna duda de que Jesús es Dios. Hebreos 4:14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En Jesús se encuentra misericordia y se halla la gracia. Iglesia, para responder la pregunta, entonces, ¿por qué Jesús, siendo Dios, se hizo hombre? Y te lo voy a explicar como yo lo entendí. Esta semana pasada estaba hablando con una compañera de la oficina. Mi compañera pasó por la etapa de embarazo y tuvo una hija. Y estábamos sentados hablando acerca de eso, y de la nada surgió un tema, y es la muerte. Y lo que ella me decía es que solo alguien que haya perdido a un ser querido entenderá lo que es eso. Y entonces surgió una discusión allí. ¿Cuál es la diferencia entre compasión y empatía? Y entonces, en medio de la conversación, ella me decía: mira, yo no creo que una persona que no haya perdido a un familiar entenderá lo que es perder a un familiar. Y yo le decía: sí, pero Dios nos llama a tenerlos con compasión los unos por los otros. Y yo puedo sentir compasión por otra persona, por la situación en la que está, hasta tal punto de sentir en parte lo que esa persona está sintiendo. Ella me respondió y me dice: sí, muy bien dicho, en parte, pero no lo entenderá del todo. Ahí es donde te dejan sin palabras, ¿cierto? Donde ya no sabes qué decir. La palabra dice: estén preparados en todo momento y en toda ocasión para defender su fe. Y si no conoces la palabra, no podrás hacerlo. Y entonces se me encendió el bombillo y entendí algo. Entendí que efectivamente una persona que no haya pasado por la situación por la que estás pasando o hayas pasado, no va a poder entender a la perfección lo que estás sintiendo. Pero una persona que sí pasó por esa circunstancia, sí lo entenderá, porque tendrá empatía. Porque la empatía es sentir lo que el otro siente. Eso es la empatía. Y entonces me habla ella y me dice: por ejemplo, hoy en día, ahora que yo ya fui madre y ya tuve a mi hija, cuando veo a una mujer en embarazo, a mí me duele, porque yo sé que le va a tocar cargar un peso adicional, le va a doler la espalda, no va a dormir bien. Yo ya pasé por eso y el dolor del parto es horrible.
Así que yo la entiendo y entiendo su dolor. Y surgió una pregunta. Y la pregunta de ella fue: ¿cómo me vas a decir que Dios entiende mi dolor? Y la respuesta fue: Dios entiende tu dolor porque Dios ya pasó por él. Porque Dios, siendo Dios, tomó forma de hombre y pasó por cuánto dolor tú y yo nos podamos imaginar. Jesús pasó por cuántas circunstancias tú te puedas imaginar y venció. Y no tenemos un Dios que está en las alturas, lejano y distante de nosotros, viéndonos sufrir. Tenemos un Dios que comparte nuestro dolor. Tenemos un Dios tan lleno de amor que no le bastó con que nosotros fuéramos creados por Él a su imagen y semejanza, y nosotros hayamos renunciado a esa naturaleza divina para empezar a sentir dolor, sufrimiento y vivir las consecuencias del pecado, sino que fue más allá. Y Él dijo: yo quiero compartir contigo tu dolor. Y se hizo hombre y sufrió una muerte, y muerte de cruz. Y la misma palabra que hace, la misma pregunta que hace la Biblia, la misma afirmación que está allí, te la hago yo a ti. Y es que la próxima que vayas a renegar a Dios por las circunstancias que estás pasando, quiero que te preguntes esto: ¿has sufrido hasta derramar sangre? ¿Has sufrido hasta perder toda la sangre que está en tu cuerpo? ¿Has sufrido como para vivir las consecuencias de los errores que no son tuyos? ¿Y has sufrido como para que te condenen y mueras en la cruz por los pecados que tú no cometiste? ¿Y así crees que Dios no entiende tu dolor? ¿Y así crees que Dios no entiende por lo que estás pasando? ¿Y así crees que Dios no tiene compasión de ti y de mí? Dios no solo nos ama, Él también nos entiende, porque Él pasó por lo que tú y yo pasamos. Háblame de algo que Jesús no haya pasado. Escasez. Tú sabes en qué cuna nació. Enfermedad. ¿Te parece poco el sufrimiento que vivió durante más de 2 días? Azotado, lacerado, con sed, herido y tomando cosas amargas. Y nosotros nos enfermamos, nos tenemos que tomar un jarabe y reprochamos. ¿Quieres entender a Jesús? Te devuelvo el lugar. Entonces, a la próxima vez que te enfermes, toma vinagre, porque eso pasó con Jesús. Cuando estaba herido y lacerado, le dieron vinagre. Dime que alguien que haya pasado por eso, si no va a entender tu dolor. Ha sido rechazado y menospreciado. A Jesús le escupieron en la cara mientras estaba caído en el suelo, y estando caído en el suelo le tiraron piedras. Háblame
háblame de una circunstancia que tú hayas vivido y Jesús no. Háblame de un dolor por el que tú hayas pasado y Jesús no. Jesús comprende nuestro dolor. Si conoces a alguien o estás en la circunstancia de sufrir el cáncer, debes creer primero que Dios quiere sanarte o sanarle. Pero lo segundo es que cuando nos enfrentamos a la muerte, no olvidemos que Jesús ya sabía desde que nació que iba a morir y cómo iba a morir. No tenemos el poder para quejarnos. Ninguno de los que estamos aquí estamos en situación de quejarnos ante Dios. Pero sí tenemos la potestad de pedir. Reconoce que Jesús es Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados para darnos su salvación. Primera de Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios. Te lo repito, esta herencia les está reservada en los cielos a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios, para que alcancen la salvación lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego, y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él aunque ahora no lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. No olvides la meta, no quites tus ojos de la meta. La meta no es tener miles de seguidores en TikTok, alcanzar a ser el presidente de un país o ser millonario. La meta es alcanzar la salvación. Esa es la meta, alcanzar la salvación de nuestras almas. Y yo te pregunto, iglesia, ¿conoces las promesas de la salvación? ¿Sabes lo que te espera una vez partamos de este mundo? ¿Sabes qué está preparando Dios para ti y para mí? Alguien que me diga, dímelo ahí donde estás. ¿Qué está preparando Dios para ti en los cielos? Una morada. ¿Qué más? Espero escuchar al menos 10 para no tener que hacer una clase bíblica aquí mismo en la prédica. Vida eterna, morada, corona, herencia. Van 4. Un nuevo nombre. Perdón. Un nuevo reino. Vida eterna, vida nueva. Es un sinónimo. Otro. Vamos. Aquí hay muchos doctrinales. Aquí hay muchos maestros de la ley. Les escucho. ¿Qué otra promesa tiene la palabra? Te ayudo, nuevas vestiduras. Nombre nuevo ya. No sufrimiento. ¿Qué más? No tristeza, no dolor, no angustia. Sinónimos. ¿Qué más? Vamos en 8. Perdón.
No enfermedad, sinónimo de no angustia, dolor, sufrimiento. Otra promesa. Vamos, ustedes pueden. Esto no se trata solamente de que aquí viene alguien y predica, da un mensaje y te vas para tu casa y tan bonito el mensaje y te fuiste. Esto se trata de tener conciencia de las promesas de Dios en nuestras vidas y vivir todos los días de nuestras vidas con esas promesas presentes en nuestra mente. ¿Qué otra cosa promete Dios? Te voy a leer una de las promesas que tiene para nosotros. Apocalipsis 21-22. Recuerda que Apocalipsis no es el libro del temor y el miedo, es el libro de la esperanza. Apocalipsis 21-22. No vi en ella ningún templo, hablando de la ciudad, de la Nueva Jerusalén, porque su templo son el Señor y Dios Todopoderoso y el Cordero. Nuevamente la Escritura poniendo a Jesús a la misma altura que Dios. La ciudad no tiene necesidad de que el sol y la luna brillen en ella, porque la ilumina la gloria de Dios y el Cordero es su lumbrera. Promesa de Dios, y para mí la más importante: estará con nosotros siempre y en todo momento, y Él será nuestro sol. Las naciones caminarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán a ella sus riquezas y su honra. Sus puertas jamás serán cerradas de día, y en ella no habrá noche. Wow. Así que quien tenga miedo a la oscuridad, no le tenga miedo a la oscuridad, porque la oscuridad también será eliminada. A ella serán llevadas las riquezas y la honra de las naciones, y no entrará en ella nada que sea impuro, detestable o falso. Esa promesa es para ti y para mí, y para todo el que escucha este mensaje. Y si aún no has tomado la decisión de recibir a Jesús, tómala ahora. Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. La promesa es que nuestro nombre será escrito en el libro de la vida y nunca será borrado de allí, porque viviremos eternamente con nuestro Dios. Pero para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, es necesario que reconozcamos a Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué tal ahí donde estás? Si cierras tus ojos un momento y me acompañas en una oración y juntos le digamos: Dios Santo, yo quiero que seas parte de mi vida, que me llenes y me transformes. Y por eso reconozco a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que tu amor, tu gran amor, se derrame sobre mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca de allí. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahí donde estás,